tema las pantallas y su uso en cuarentena. Agradecemos a los que están conectados que por favor apaguen sus micrófonos y cámaras para mejorar la transmisión y evitar interferencias. Y en el chat pueden dejar preguntas que al final de la charla será un espacio para las intervenciones. Adelante, doctor Aragón. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, entonces vamos a desarrollar hoy el tema del uso de las pantallas y las implicaciones que tiene más en estos momentos donde estamos en confinamiento, en cuarentena, pues aquí en el país. Entonces, pues yo ahorita cuando haga la presentación, pues no voy a estar viendo el chat, pero pues por favor van escribiendo sus inquietudes y ya pues en el momento que se haga el cierre de la presentación, pues procedemos a hacer la discusión respectiva. Bueno, damos inicio entonces. Listo. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve perfectamente la presentación. Sí. Muy bien. Entonces, como pues ya mi presentador lo mencionaba, hago parte del grupo de investigación en puericultura de la Facultad de Medicina, el Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional de Colombia. Este trabajo, esta presentación, pues ya la hemos venido desarrollando en el grupo. Previamente, el año pasado hicimos una presentación, un simposio, donde abordamos varios temas referentes a la puericultura y un poco, digamos, de temáticas diferentes, innovadores, como en el tema de la crianza. Y obviamente, pues, ahora uno de los temas que son pues, relevantes y que están en la agenda del día a día de estas temáticas de crianza tiene que ver mucho con el uso de las pantallas. Aunque digamos que el enfoque inicial de ese momento de la presentación era enfocado sobre todo a los niños, la presentación que hoy voy a hacer es un abordaje, digamos, a la implicación en la familia, realmente más allá solamente de los niños, las niñas y los adolescentes, es pues todo el conjunto de la familia, cómo impactan las pantallas positiva o negativamente, ya lo vamos discutiendo, en el tema ahorita pues del confinamiento que tenemos todos. Pues declaro que no tengo ningún conflicto de intereses. La agenda que vamos a desarrollar en la tarde de hoy pues va en estos tres tópicos. Primero vamos a hacer un contexto general de en qué estamos frente al uso de las pantallas. Realmente ya hay bastantes estudios y trabajos al respecto. Y obviamente pues ya habrá en este momento de la cuarentena qué retos nos pone al frente las pantallas. Entiéndase por pantallas no solamente el celular, la tablet, sino también múltiples dispositivos, computador, los Smart TV, que pues ya hacen parte, digamos, de la oferta que tiene un hogar para entretenimiento y para muchas labores. Recordar entonces en primera instancia que los medios de comunicación han sido un elemento importante, no solamente obviamente para transmitir información, sino que también alrededor de los medios de comunicación se han venido tejiendo y construyendo sociedad y parentesco. Entonces ustedes pueden ver aquí en las fotografías que les presento, cómo desde los inicios de la radio, las familias, digamos que estaban en torno a una radio, ciertos grupos sociales al inicio solamente podían tener acceso, pero pues que a medida que ha venido avanzando el desarrollo tecnológico, pues pasamos de la radio a la televisión, a los computadores, y ya ahorita en estos momentos donde pues, prácticamente cualquier miembro de la familia, sea niño, sea adolescente, sea padre de familia, inclusive, como se ve al fondo, los mayores, los abuelos, pues también tienen la posibilidad del acceso a este tipo de herramientas y de tecnologías. Un poco contextualizando el tema de la cuarentena, las pantallas realmente han permitido abrir otras formas de comunicación. Ya de hecho, pues muchos de ustedes, muchos de nosotros estaremos desarrollando teletrabajo, que eso es también una gran ventaja que tiene este tipo de dispositivos. Y no solamente el tema del teletrabajo, sino también incluso la parte educativa. Sin embargo, viene un reto grande y es, bueno, estamos todos en casa, cada uno tiene sus dispositivos, sus aparatos tecnológicos, pero ¿y dónde está la familia en ese contexto? Hay algunos autores que plantean que en este momento ya hemos transformado un poco ese concepto del Homo sapiens al Homo digitalis. Obviamente no estamos hablando de una especie diferente, no pretende eso el concepto abordarlo,
Sin embargo, sí las dinámicas del uso de las pantallas y las tecnologías, de las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, pues abren otro tipo de escenarios que son benéficos, pero que a la vez deben plantearnos también preguntas y reflexiones en cuanto al tema de la crianza y las relaciones familiares. Como ustedes ven en la imagen, no es desconocido para ustedes, ya uno va a un restaurante, va a cualquier sitio público y una forma, entre comillas, de controlar el niño o la niña es colocándole una pantalla al frente para que se controle. Bastante discutible esa conducta, ¿no? Pero de igual forma también tenemos como en la parte de abajo, personas que trabajan en su día a día, no se mueven, digamos, de su lugar de trabajo, ahora con más veras con el tema del teletrabajo, y obviamente tienen a disposición no solamente los recursos tecnológicos, sino inclusive todo el tema de la alimentación y otro tipo de hábitos que se están modificando con estas tecnologías. Vamos a darle un contexto general. Esto es un reporte realizado en el año 2016 en las Américas, en América Latina concretamente, donde en promedio se hablaba que el 56.1% de la población tenía conexión a Internet. Obviamente ustedes pueden ver aquí en la gráfica de Colombia, pues estamos un poco más de ese promedio en la región, del cual está liderado por Chile y por Argentina. Esto es, digamos, de la población general. Cuando ya se desglosa esos datos por uso de teléfonos inteligentes y por ciertos grupos etarios, vemos diferencias. Y es bien llamativo, como ustedes pueden ver aquí, el promedio de horas que permanece conectado en este reporte del año 2016 de una persona conectada en promedio en el país. Y de hecho, éramos para la región uno de los países que más consumía tiempo en el uso de estos dispositivos, 12.2 horas, bastante significativo. Es muy posible que esta información en el transcurso de los últimos 4 años pues ya haya cambiado, haya variado para mayor tiempo de uso. Y con respecto a los grupos etarios, es bien interesante que el grupo pues mayoritario, fue una encuesta desarrollada en personas mayores de edad, mayores de 18 años, pero pues las personas que estaban entre los 18 y los 34 años eran las que más pues duraban conectados a los smartphones, en promedio 12.7 horas para la región de las Américas. Ya a nivel interno, entonces, esta es la encuesta más reciente, la encuesta oficial del DANE, del consumo cultural, donde podemos ver de que las personas de 12 años, cuál era el promedio o el porcentaje de acceso al Internet. En ese momento, para el 2014, teníamos un 60.6%, comparativamente con el año 2012, pues había incrementado un casi 8 puntos, 9 puntos porcentuales. Digamos que si siguiera esa tendencia, estaríamos ahorita alrededor de casi un 30% más, posiblemente, de personas de 12 años conectadas en las cabeceras municipales. Obviamente, este tipo de encuestas se hacen en cabeceras municipales. No tenemos datos en regiones rurales donde obviamente es mucho más difícil el acceso a estas tecnologías. En esa misma encuesta, pues podemos ver qué es lo que las personas o los jóvenes de este grupo de edad consumían o accedían más frecuentemente a Internet, donde destaca el uso principalmente de música, para descarga o para escucha, ver películas, videojuegos y obviamente ya actividades de lectura y escucha de radio en menor cantidad. Ese es como el contexto general. Podemos ahí resumir que para tanto la región de las Américas como para nuestro país, obviamente la conectividad ya hace parte de uno de los criterios incluso de medición de pobreza. La conectividad al Internet hace parte también ya de los conceptos de pobreza multidimensional y aunque se ha venido ampliando bastante la conectividad a nivel nacional, todavía hay regiones del país donde se ve inequidades, incluso aquí en la ciudad de Bogotá es muy diferente la conectividad por localidades. Sin embargo, la gran mayoría de las personas en cabeceras municipales, de niños, jóvenes y adolescentes, pues están expuestos a ese tipo de tecnologías y obviamente pues sus familias. Pero ¿cuáles son como las dificultades que nos enfrentamos en estos momentos al uso de las pantallas en tiempos de cuarentena? Traigo aquí 4 grandes problemáticas a desarrollar. Una de ellas es lo que se llama ahora como infointoxicación o infotoxicación, la infomademia o infopandemia, que ya están llamando, el uso de
digamos, de las fake news y todo el tema de las noticias falsas, también como una problemática en torno a las pantallas. No olvidar también los contextos de violencia y abuso que se dan en las redes, que eso no es solamente ahorita en tiempos de pandemia, sino obviamente en los últimos 10 años se ha venido incrementando este tipo de crímenes, pero pues en este momento donde hay mayor acceso y mayor uso de las redes, debemos ser mucho más conscientes de esta problemática. Y obviamente todo lo que está en torno al sedentarismo y pues a los hábitos tanto de alimentación como de actividad física de nuestros jóvenes y nuestras familias en estos momentos de confinamiento. Esto es una información extrapolada o extraída de España. Esto, como pueden ver acá, fue un seguimiento en la aplicación de Google Trends, que es una forma que tiene Google de medir las consultas por regiones del mundo, bien sea por países, continentes, inclusive por ciudades, de cómo se hacen las búsquedas diarias o mensuales por Internet. Entonces, en el caso de España, no tenemos todavía consolidados los datos pues aquí para Colombia, pero para el caso de España, frente al tema del coronavirus, ¿qué tipo de información se estaba transmitiendo o consultando en Internet? Desde más o menos el finales del mes de diciembre hasta el 16 de marzo se hizo esa medición y obviamente se va viendo un incremento importante en la cantidad de información y de referencias al tema del coronavirus. Incluso para el corte del 16 de marzo se hablaba de casi 7,5 millones de menciones del tema de coronavirus en las redes que circulaban en España. Esto ha llevado a que en este momento una de las características de esta pandemia es que es la primera vez en la historia de la humanidad que se está tanto sufriendo la pandemia como a la vez estudiándola y transmitiendo información. Eso en tiempo real, por decirlo así. Es la primera vez en la humanidad que eso sucede y esto genera una serie de retos. De hecho, como ustedes pueden ver en el encabezado, la OMS, pues obviamente ha hecho todo también una campaña frente al tema de la desinformación y pues todo el cúmulo de datos que se están distribuyendo por las redes sociales con calidades bastante diferentes, desde muy buena calidad hasta pues calidad no tan adecuada. Obviamente eso de ahí también no solamente se escapa digamos, la población general, sino también inclusive la comunidad científica. Ya hay reportes donde se habla de pues, una gran avalancha de información médica, psicológica, de las áreas, digamos, de investigación, que cada día son abrumantes. Y yo creo que pues muchos de los que están aquí en este momento conectados, pues somos del área de la salud y pues hemos dado cuenta de que día a día sale un reporte, sale un estudio, sale un nuevo fármaco, un nuevo estudio, y eso también ha generado pues una avalancha de información que inclusive para las personas que deben tomar decisiones en salud pública o en el sector salud es bien, bien complejo. Y de ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué comenzamos a discriminar? ¿Qué tipo de información? Y ahora bien, la población, ¿qué tan preparada, tan capacitada está para poder discernir de qué es una información verídica y qué no? Les traigo este estudio, no tiene ahorita nada que ver con el tema del COVID, pero es bien interesante. Fue un estudio que se desarrolló al finalizar la campaña presidencial, la última campaña presidencial de los Estados Unidos, donde se pusieron a mirar, bueno, cómo fue el tema del uso de las fake news, de las noticias falsas en ciertas redes sociales. En esta es el caso de Facebook, ya ahorita les muestro otra con Twitter. Y lo que hicieron de interesante en el estudio fue mirar grupos de edad. Y en este estudio lo que se encontró era que era más probable que las personas mayores de 65 años pudieran retuitear o transmitir información que fuera noticias falsas, más probable que una persona más joven. Aquí ustedes pueden ver por los grupos de edad de 18 a 29 años, de 30 a 44 años, 45 a 65 años. Lo que intentaba mostrar el estudio era hacer una asociación entre posiblemente, aunque los jóvenes están mucho más acostumbrados al uso de este tipo de información y tecnologías, es más probable que una noticia falsa la difunda una persona de mayor edad. Una explicación obviamente es, no están habituadas las personas de pronto al uso continuo de computadores, de este tipo, digamos, de dispositivos. Obviamente aquí hay un sesgo y es que hablar de política, obviamente hablar de política es más posible en personas de mayor edad. Sin embargo, es bien interesante este estudio si lo analizamos en el contexto que estamos ahorita, porque ya para ustedes no es desconocido que se ha difundido bastante información falsa
frente a todo el tema de la infección, y día a día nos llega por WhatsApp, por Facebook, múltiple información. Lo que quiere decir esto es que posiblemente no solamente es un fenómeno que suceda en las personas más jóvenes, que son las que más consumen este tipo de información, como lo mencionaba al principio, sino que cualquier persona está expuesta a esto. Esto hace que sea más complejo el problema, pero a la vez nos propone unos retos interesantes, y es que debemos tener una formación digital en todos los grupos de edades. Aquí de igual forma, este es en el caso del uso de Twitter, y de igual forma hay más probabilidad de que una persona mayor difunda más rápidamente una noticia que sea falsa de forma masiva, sin de pronto hacer el análisis de esa información. Ya concretamente, esto es un reporte de periódicos y de prensa española, donde pues ya se preocupaban y se veía el interés de decir, bueno, ya ahora nuestros hijos, nuestros muchachos van a estar más tiempo en casa, esto va a hacer de que se incremente el consumo de todo el acceso al internet y a las pantallas. Entonces podemos estar en dos situaciones, o satanizarlas o ser muy laxos, pero realmente yo creo que la invitación es parte de esta charla, es ver las dos caras, realmente ver las dos caras y tomar las mejores decisiones con base en las ventajas y desventajas que tienen estos elementos. Me dio el momento, ya ahorita vamos a hablar ya en detalle de aspectos, digamos, más del área pediátrica, donde obviamente sí hay, y eso lo hemos discutido en puericultura, en pediatría, que se deben haber unos límites en cuanto a qué edades, qué tipo de niños y a qué tipo de información se deben exponer cuando usan pantallas. Frente a eso, ya hay bastante literatura que habla, bueno, el tema de usar las pantallas está asociado con todo el sistema de recompensa que tenemos a nivel cerebral, donde participan múltiples rutas moleculares, neuronales. Ahorita no voy a entrar en esos detalles, pero les traigo esta gráfica, es para básicamente mostrarles que hay una asociación entre la adicción a las pantallas como cualquier otro tipo de adicción. Se estimulan las mismas rutas, digamos, glutaminérgicas, que son base de la fisiopatología de una persona adicta o a alguna sustancia o a la ludopatía, cualquier tipo de juego. Ya por estudios, digamos, de neurofuncionales se ha podido demostrar que van condicionando digamos, los circuitos neuronales que van funcionando en estos casos. Un aspecto clave que sí se ha estudiado es a nivel de la corteza prefrontal. Acuérdense que la corteza prefrontal es la que nos permite hacer toda la parte ejecutiva de planeación, de control emocional, de control de estímulos, de control de respuestas. Se va a ver afectado, digamos, cuando se hace excesivamente una sobreexposición a este tipo de pantallas, se puede ver afectados esos circuitos neuronales. Y esto es importante sobre todo en niños que están comenzando su desarrollo neuronal, principalmente en los niños menores de 5 años. Esto es una situación crítica. Ya ahorita lo veremos, algunas recomendaciones de algunas sociedades pediátricas en el mundo, pero la base, digamos, fisiopatológica, podríamos considerarla de, pues, cuidado, son redes neuronales que se están en desarrollo, están comenzando a hacer interconexiones, sinapsis, y en este momento, digamos, crítico del desarrollo de una persona menor de 5 años, debemos tener mucho cuidado con qué tipo de exposición y qué tanto tiempo de exposición y qué tipo de contenidos deben tener nuestros niños frente al uso de las pantallas. Esto es igualmente lo mismo, digamos que para recordar básicamente las rutas neuronales implicadas, pues hacen todo el tema, digamos, del control emocional, del control también de la memoria, de procesos ejecutivos, pues se van a ver afectados si sobreexponemos a nuestros niños a este tipo de elementos. Y no solamente niños, también hay estudios en personas adultas donde se ha demostrado que esos circuitos se pueden ver afectados, pero aún más preocupante es cuando un niño apenas está comenzando a hacer toda la arquitectura de estas redes neuronales. Esto ha llevado al uso de este concepto de la atención parcial continua. ¿A qué hace referencia? Esto lo han utilizado un poco más en neurocientíficos, neuropsicólogos, donde dicen, bueno, estamos expuestos ahora en este momento, digamos, del mundo, donde hay tanta lluvia de información, las personas están conectadas a una conectividad gran parte del día,
lo que va a hacer es que no permita que su procesamiento, su atención, se pueda concentrar en tareas específicas. De hecho, nos pasa, estamos hablando nosotros de pronto con alguna familiar, un amigo, y entra al WhatsApp, nos conectamos al WhatsApp, entra una imagen, está un video, vemos un video por canal de YouTube. Hay tanta información y tantos estímulos que hacen de que nuestra atención se vaya viendo afectada. Entonces, de hecho, esto es una editorial del diario El País en España, donde inclusive hablaban del smartphone como un arma de distracción masiva. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Algo, digamos, importante y crítico para analizar en el tema ya de la crianza es el tema de los patrones parentales. Y aquí viene el tema del ejemplo, que esto también es fundamental. Muchas veces solamente abordamos la temática del uso del Internet a los chicos, a las niñas, a los niños, que es que se la pasa metido todo el tiempo. Sin embargo, si nosotros miramos inclusive en nuestras propias familias, a veces es más frecuente que las personas adultas, los padres, inclusive los más ancianos, se la pasen inclusive más conectados a este tipo de dispositivos. Eso lo que va a generar es lo que llamamos ejemplo. Si dice el chico, pues si mi papá y mi mamá se la pasan todo el tiempo pegados, ya cada cual con su smartphone, pues yo también, ¿por qué no lo puedo hacer? Y aún más un niño que es más pequeño, que está también mirando muchos patrones de cómo son sus relaciones en la familia, pues van a tomar esto como ejemplo. Y este artículo en específico habla de algo bien interesante, y es que el uso de las pantallas nos debe de considerar estos tipos, digamos, de patrones parentales. La ideal es que los niños, cuando los estamos formando, eso no es consciente, lo hacemos en el día a día, en los desayunos, al momento de ir a vestirse, vamos a ir a la ducha, venga, vamos a hacer las tareas, deben ser patrones predecibles, o sea, ya de una rutina establecida en la casa donde el niño más o menos sabe cómo son las rutinas del día a día, cuáles son las respuestas que él puede hacer frente a los estímulos que sus padres le ofrecen. La idea es que sean lo más repetitivos y que sean específicos. Eso es como parte, digamos, de la idea. De esa forma, digamos, es lo que vamos dando como crianza. Sin embargo, una de las cosas que plantea este artículo como una hipótesis es que el uso de los smartphones concretamente pueden dañar ese tipo de patrones parentales, los pueden afectar. Lo que hace es que sean impredecibles y fragmentados. ¿Qué quiere decir esto? Yo le doy una orden a mi hijo, pero tan pronto se la doy, me voy y me pego al celular. Entonces el niño, la niña va a decir, bueno, ¿a quién le está prestando atención? ¿A lo que yo estoy haciendo o a lo que está pasando en ese aparato? Entonces, eso es parte de las críticas frente al tema también de como padres, hacer conciencia un poco de, bueno, cómo estamos utilizando estos propios dispositivos en nuestro día a día como papás, como mamás, porque eso es lo que también están tomando los chicos. La literatura también ha abordado no solamente los problemas cognitivos, sino inclusive más físicos, más orgánicos. Estos son algunos resúmenes de algunos documentos donde ya se está comenzando a mirar tanto problemas oftalmológicos, problemas optométricos, oculares, y también, digamos, de toda la parte postural frente al uso del smartphone. Estos son estudios, el país que más está investigando en esto es Corea. De hecho, Corea es el país del mundo donde hay la mayor conectividad y a su vez donde hay más problema con el uso adecuado de las plataformas digitales y de todos los elementos de las TICs. Ahora bien, frente a la cuarentena se nos plantea un reto adicional, y es que tradicionalmente los pediatras nos hemos preocupado por el tema de, bueno, qué tanto tiempo pasa un chico frente a la pantalla, qué tanto tiempo se la pasa con el celular, qué tanto tiempo le está dedicando a las redes sociales, y obviamente se afecta su alimentación y sus hábitos diarios. Pero aún más esto se va a ver, digamos, exacerbado si no lo sabemos controlar ahorita en estos momentos de cuarentena, como lo pueden ver aquí en la caricatura. Es bastante diciente el tema, donde las personas de pronto estaban habituadas a un ritmo de salir de sus casas y de un momento a otro, pues ya todos en casa, miren ustedes a ver qué hace. Entonces, una forma fácil de escape es, pues, me pongo a chatear, me pongo a ver películas en Netflix o me pongo a meterme en YouTube. Pero, digamos que parte también de las ventajas que ofrecen ahora las plataformas y los dispositivos es que muchos están teniendo en cuenta el tema de hacer rutinas de actividad física, por ejemplo. Ya en múltiples plataformas, deportistas, personas, digamos, reconocidas con el tema, digamos, de actividad física, están tratando de motivar a las personas para que hagan alguna actividad física, desde ejercicios aeróbicos,
para el que de pronto quiera hacer algo más de cardiopulmonar o ese tipo de actividades, pues vale la pena también, que es importante las pantallas. Sin embargo, también debemos comenzar a modular qué tanto tiempo me quedo yo quieto viendo una película, qué tanto tiempo me la paso conectado en las redes sociales, porque obviamente eso pues aumenta los riesgos cardiovasculares en nuestra población en general. Otro de los problemas, digamos, que nos enfrentamos, y ahora con mucho más riesgo en estos momentos, es todo el tema del cibercrimen, de todos los delitos que están en torno al uso de las tecnologías. De hecho, paradójicamente, antes de iniciar la sesión, me llegó un mensaje donde decía 3 meses gratis de Netflix, de clic aquí. Y hay que ser cuidadoso con ese tipo de informaciones. Ahorita los bancos, múltiples entidades gubernamentales están dando unas campañas también de cuidado con toda la información que está llegando, revisen lo que está llegando a sus celulares, porque el hecho de que usted esté confinado y usando más tiempo el Internet lo hace más vulnerable a cualquier, digamos, tipo de crimen informático. Los crímenes informáticos se ven en estas 4 digamos, categorías grandes: todo el tema de robo de información, suplantación de la identidad, la explotación infantil, que es un tema crítico y ahorita lo ampliamos con más detalle, y todo el tema de software falsificado. Entonces, en estos momentos, toda la población somos más vulnerables, incluso por el tema del temor, del miedo que tenemos, todo el tema, digamos, de la sobreinformación que hay, hace que también nuestra capacidad de discernimiento de todo lo que estamos leyendo nos lleve a que seamos más vulnerables a ese tipo de ciberdelitos. Cosas importantes y concretas. Hay muchas modalidades de ciberdelitos, específicamente que pueden afectar a los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos está el sexting. Pues para los que no sepan, sexting es toda aquella actividad de toma de fotografías, videos, que se pueden compartir, obviamente no solamente entre adolescentes, sino también entre adultos. Y pues obviamente hay que tener mucho cuidado con este tipo de información que se distribuye en las redes. El tema de la sextorsión, muchas veces yo creo que ustedes han escuchado pues las noticias donde esta niña o este chico compartió con alguien de pronto un extraño, o que se ganó su confianza, le tomó fotografías o le compartió videos, y luego obviamente pues amenaza con publicarlos en las redes sociales, enviárselos a sus familiares, ponerlos en plataformas de pornografía, y obviamente esto hace que nuestros muchachos y nuestras personas, la ciudadanía, esté expuesta a este tipo de delitos. El grooming es la modalidad donde un adulto generalmente se hace pasar por otra persona, puede ser un niño, puede ser una persona joven, y se comienza a ganar la confianza del chico o la chica para sacar la información, y obviamente después hacer todo el tema de ciberacoso o de extorsión, de que le pase fotografías, le pase información. El phishing también hace referencia no solamente al tema, digamos, sexual y de explotación sexual, sino también a la sacada de información de los padres de familia. De hecho, hay bastantes reportes donde muchas veces a partir del grooming se gana la confianza de los niños, de las niñas, y luego le dicen: mira, por favor, regálame la foto de la tarjeta de crédito, ay, ve, eso qué es lo que tienen en tu casa, me puede regalar una foto, y a partir de ahí van sacando información que pues puede generar delitos informáticos. Insisto, no solamente es a los jóvenes, sino también a la ciudadanía en general. O sea, incluso los adultos no estamos exentos de esos riesgos. Sin embargo, frente a eso, pues hay varios mecanismos digamos, de atención, de trabajo, para atacar este tipo de problemáticas. Les traigo estas 2 páginas de internet bien interesantes. Una es colombiana, la otra es española. Esta es una plataforma que se llama Entic Confío, que es del Ministerio de las Telecomunicaciones y la Información de aquí de Colombia. Es bien interesante, vale la pena que ustedes ingresen, porque no solamente está todo el tema del ciberacoso, el abuso sexual, todo el tema, digamos, de delitos en torno, sino también dan pautas para lo que vamos a hablar más adelante, que se llama ciudadanía digital, que eso es una gran falencia, y de hecho eso es una oportunidad, el tema del confinamiento, para poder abordar el tema de la ciudadanía digital y cómo ejercer una adecuada ciudadanía digital. Esta otra página tiene también las 2 páginas, pero digamos que tiene mayor cantidad de recursos. Esta es del gobierno de España, se llama Internet Segura para Niños, IS 4K, y
Es muy interesante porque tienen folletos para las familias y videos interactivos. No son, digamos, los videos así monótonos de un adulto hablando, sino que inclusive a partir de cuentos de imágenes utilicen estas plataformas para poder dar capacitaciones, dar información para un uso responsable de las redes sociales. En el caso de nuestro país, contamos con esta plataforma que se llama Te Protejo, www.teprotejo.org. Es una plataforma que funciona las 24 horas del día. Cualquiera puede ingresar por su celular o puede ingresar por las páginas web para reportar este tipo de delitos: pornografía infantil, explotación sexual, intimidación escolar. No solamente el tema del, digamos, es en torno a la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes, sino incluso todo el tema de bullying, el tema, digamos, de matoneo en los colegios. También es una forma interesante, pues, de que los adultos podamos hacer la difusión o la denuncia, y igualmente los niños. Es una plataforma anónima, entonces eso también hace que sea mucho más segura para el que haga la denuncia. Y de igual forma, pues, inclusive temas como venta de alcohol o drogas también se pueden denunciar por esta plataforma. Entonces, parte también de la actividad es comenzar a difundirlo en la ciudadanía, de que tenemos estas herramientas para proteger, obviamente, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Digamos que esos fueron algunos tópicos que quería traer frente a los riesgos y los retos que nos plantea el uso de pantallas en cuarentena. Pero también digamos que hay que verle la otra cara, y es qué oportunidades nos da en tiempos de crisis. Habrán muchas otras oportunidades diferentes a las que expongo acá, pero vamos a hablar básicamente de cuatro. El tema de la interacción social. De hecho, inclusive esta conferencia que estoy dando es gracias a las pantallas. Eso fue una gran ventaja. En la peste negra las personas se confinaban, se podían morir, no se sabía qué pasaba, se moría toda una familia, ni idea, no se conectaban parientes de un lado al otro. Pero bueno, ahora en este tipo de pandemia, pues tenemos estas ventajas, y esto permite que la vida, aunque con diferentes dificultades y con diferentes dinámicas, nos haya permitido avanzar y obviamente tener este tipo de interacciones. No solamente entre personas, amigos, familiares, sino también incluso el uso de servicios bancarios, el tema también todo de los domicilios. Eso ha permitido que personas mayores que tengan acceso a estas tecnologías, pues no se expongan en la calle y puedan, digamos, hacer mercado los que tengan la posibilidad, o que les lleven algunos insumos. Todo el tema de educación también, que eso es fundamental, y es inclusive un tema de debate de cómo se tiene que orientar la educación en esta época de pantallas, más en estos contextos. Realmente, qué es lo que se debe entender como educación, cuáles son los objetivos de la educación y qué retos se nos plantean en todos los grupos de edades. Obviamente el tema del entretenimiento, esto es también algo fundamental, y también hay que ver el lado del ocio y el entretenimiento que tienen las pantallas, y el desarrollo de la creatividad. Entonces, aquí, como lo pueden ver, yo creo que ya todos aquí hemos compartido videollamadas con nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos. Eh, Esto es una gran ventaja, y esto también permite el tema de la interacción social. Eso no debemos olvidarlo. Obviamente, al final voy a hablar un concepto que se llama hormesis, ya lo explicaré más adelante, pero aquí el tema es de dosificar, del tema de qué tanto yo me expongo, ¿sí? No es todo el día, de pronto no son 8 horas, pero sí en algunos momentos, y sobre todo en esos temas donde el contacto físico se está restringiendo. Definitivamente las pantallas nos permiten esa interacción. Frente a la educación virtual, obviamente hay también temas sociales de fondo, y se está viendo, se está reflejando las inequidades que tenemos como país y como sociedad frente al acceso de la tecnología. Eso también debe ser un tema de debate y tema también de interés de políticas públicas, porque pues de pronto una ciudad como Bogotá, colegios privados pueden tener plataformas de educación virtual, y hace que de pronto las dinámicas no hayan cambiado mucho de educación. Muchos colegios ya lo venían trabajando, de hecho, pero en el sector público, en los colegios públicos, en los sectores rurales, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y como les traigo aquí en la caricatura, hay un tema también de fondo importante para considerar, y es el tema de cómo se debe educar en las redes. Yo creo que han escuchado por las noticias que ya muchos grupos de asociaciones de padres se están quejando de, bueno, mi hijo se la pasa en la casa, tiene que hacer cosas, tiene que lavar, tiene que ayudar a trapear, tiene que ayudar a hacer la comida, o tenemos al menos derecho a una siesta después del almuerzo, pero se están aumentando inclusive las actividades escolares. Entonces, también una pregunta de fondo es: ¿qué tanto tiempo hay que dedicarle al tema de la educación virtual y el tema de
qué tipo de contenidos deben desarrollar los muchachos en sus casas. Eso también es otro punto crítico. De hecho, hace poco Noam Chomsky, el lingüista y filósofo estadounidense, sacó en redes sociales un video, fue la semana anterior, está en YouTube, es gratis, se puede conseguir, Noam Chomsky, donde él plantea, bueno, en este momento de confinamiento debemos replantearnos muchas de las cosas de cómo estudiar, qué tipo de información darle a los niños, a las niñas, porque se ha visto toda la educación como el vaso medio lleno, medio vacío. Los niños son los vasos que les llenamos de información, pero este tipo de, digamos, de situaciones como el confinamiento deben hacernos pensar de cómo tiene que ser esa interacción con las redes, cómo tiene que ser esa forma de aproximarse y de abordar problemas y de investigar incluso, de generar espacios de creatividad en los niños, niñas y adolescentes. Entonces él decía, bueno, podemos utilizar cosas del día a día, cómo se preparan ciertos alimentos, qué pasa cuando yo meto a cocinar o a calentar una carne, por ejemplo. Él hablaba al respecto de eso, hay temas de estadística, hay temas de biología, hay temas de matemáticas, hay temas sociales, hay temas económicos, que desde algo de una actividad de la casa se puede aprender y se puede abordar de una forma más lúdica y mucho más provechosa y que genere interés. Obviamente, no es desconocido todo el tema de las plataformas, eso es parte del entretenimiento, no es la única forma, esto es un poco más comercial, pero asimismo también las plataformas han diversificado los contenidos también y es un llamado de atención también bueno, no es malo ver una película en familia, no es malo de pronto que nos veamos una serie, pero también saber modular qué tipo de contenidos y qué tanto tiempo le dedicamos en compañía de nuestros hijos, en compañía de nuestros niños. Y obviamente todo el tema de los controles parentales, de cómo hago yo limitación de la información a la que acceden, a los videos, también debemos ser conscientes de eso. Y también hay un tema económico detrás, ¿sí? Hay un tema económico. Obviamente no todo el mundo puede tener acceso a esas plataformas, pero son una forma interesante también de cultivar el entretenimiento. De hecho, ya Apple TV, por ejemplo, va a comenzar a colocar toda una temporada de ópera de Londres para que se pueda ver. Y hay otras, digamos, ofertas diferentes a las series tradicionales de pronto que uno ve o que los niños ven que son interesantes de valorar. De igual forma, el Internet, no solo esas plataformas permiten el acceso a la cultura. Muchos de los museos europeos están, digamos, abriendo sus puertas digitales para que las personas puedan acceder ahorita en estos momentos de confinamiento en todo el mundo a sus colecciones virtuales. Y eso también es una forma también interesante. De hecho, hace poco también escuchaba en noticias que ha servido inclusive el Google Maps para que la gente aprenda más de geografía, juegue y aprenda ciudades, aprenda regiones del mundo a partir del uso de las tecnologías. O sea, el entretenimiento no se debe limitar solamente a música, videos, películas, sino que también hay todo un bagaje de información que podemos utilizar en las redes. Este es el concepto final que quería traerles y era el de hormesis y pantallas. Entonces, la hormesis es un concepto en toxicología que hace referencia a una misma sustancia puede ser o benéfica o puede ser tóxica. Todo depende de la dosificación y del grado de exposición que tenga alguien. Eso es básicamente lo que quiere mostrar esta gráfica. Y ellos hablan de la zona hormética como la zona donde hay un cierto grado de seguridad y donde se permite una adecuada actividad farmacológica y toxicológica. Pero digamos que ya Paracelso lo había dicho hace mucho tiempo. Nada es veneno, todo es veneno. Al veneno no lo hace la sustancia, sino la dosis. Yo creo que esa es como la invitación. Realmente tampoco es satanizar las pantallas. No es tampoco ser laxos, flexibles y que la pantalla sea el profesor o sea el que haga las funciones de crianza en la casa, más en estos momentos de confinamiento, sino que realmente debemos comenzar a balancear tiempos, balancear espacios, balancear contenidos. Y ahí yo creo que los padres y los adultos tenemos una gran responsabilidad en alfabetizarnos digitalmente. Mm, digamos que ahí ya hay muchas plataformas, yo les comentaba la de En Ti Confío, la plataforma española, ellos ahí dan inclusive cursos, dan toda una serie de información para uno poderse actualizar y tener capacidad en una adecuada lectura de contenidos, de cómo inclusive hacer una compra por internet de forma segura, cosas de esas. Y si los adultos nos comenzamos a formar y ayudamos, por ejemplo, que nuestros ancianos, nuestras personas mayores también aprendan a usar este tipo de pantallas y dispositivos, vamos a hacer que sean provechosas, que a la larga es la intención
de estas tecnologías, que sean provechosas. Se ha hablado históricamente del control parental, pero realmente se debe cambiar el concepto más a mediación parental. El control parental, digamos, es algo más posesivo, más de limitación, de yo le limito a usted como el acceso a cierta información, pero la invitación es más a que sea una mediación, ¿sí? Que se pueda concertar con los jóvenes, que a qué horas vamos a ver los contenidos, en qué espacios, en qué momentos, para que sea algo concertado y no se vea como algo impositivo. 4 características claves es, uno, conocer y disfrutar la red. Y eso también va para los adultos. Si lo conocemos y lo disfrutamos, nuestros niños también lo van a poder hacer, porque les podemos orientar en ese proceso. O incluso ellos también nos pueden a nosotros orientar. Prevenir riesgos, el Internet no está exento de problemas. Eso hay que tenerlo muy claro. Y siempre a nuestros niños tenemos que dejarles eso muy claro, de cuando acceden a algo, tiene que tener esa posibilidad de que hay algo que puede ser fraudulento y que tenemos que prepararnos frente a esas situaciones. Detectar y afrontar problemas y algo crítico que es la alfabetización digital. De hecho, eso es una competencia ciudadana que se debe hacer en el mundo de las redes digitales. Cómo yo sé que una página es adecuada, cuáles son, cómo no difundir noticias falsas, que ahora inclusive hasta los médicos somos propensos a que ya, uy, falleció no sé qué caso en no sé qué lugar, y hemos caído en esas trampas. Entonces, saber discernir esa información hace parte de esas competencias ciudadanas que tenemos que desarrollar. Y frente a eso también tiene que haber políticas públicas, no solamente parte desde del sujeto, sino los estados también deben hacer y promover actividades para favorecer eso en la población. Esto también, digamos que es un poco más ampliando el concepto de mediación parental. Hay estrategias activas, restrictivas. Lo restrictivo tampoco es malo. Hay que tener un concepto claro y es el de la autoridad. Una autoridad debe ser bien ejercida y no autoritarismo, ¿sí? Eso se ve inclusive en cosas tan básicas como irse a cepillar los dientes. Si los padres tienen conflictos con esas actividades tan sencillas del día a día, obviamente van a tener mucho más conflictos con el uso de las pantallas. Pero yo creo que espacios como este, que los grupos de psicología, los pediatras, todo, digamos que el sistema de atención en salud, también estemos pensando en ese tipo de problemáticas, debe generar caminos y rutas para que las familias puedan aprender y acceder de la mejor forma a las plataformas y a lo que nos ofrece el Internet. Esto es importante, los entornos parentales estructurados tienen estos pilares, una reglamentación, que sean reglas claras, explícitas, consistentes, no de hoy sí, hoy aplica pero mañana no aplica, o le aplica a su hermano pero a su hermana no, aplica para el papá y a la mamá tampoco le aplica eso. Debemos ser muy claros con esa reglamentación y eso obviamente va para muchas cosas de la vida diaria en las casas. La previsibilidad, el feedback o la retroalimentación constructiva. De pronto hemos cometido algún error también como adultos de acceder a páginas que no sabíamos qué información difundían o caímos en la trampa de las cadenas de mentiras. Pues también eso es una forma de también decirle a nuestros hijos, ve, mire, yo también tengo esos riesgos, aprendamos entre nosotros, juntos, para que eso no nos vuelva a pasar. Y una cosa clave es el rol de la autoridad. Eso es fundamental. ¿Qué estrategias se han dicho, bueno, frente al uso de las pantallas? Hay múltiples, aquí les traigo una que es como la más conocida, la de más tiempo de desarrollo, que es de la Sociedad Francesa de Pediatría, que habla de la regla del 3, 6, 9, 12. La idea es que los niños antes de los 3 años, en lo posible, no tengan pantallas. No tengan pantallas, mucho menos en menor de un año, mucho menos. Y si se van a exponer a pantallas, que siempre sea con un adulto en un tiempo menor de 30 minutos. Siempre menor de 30 minutos. Ya, digamos, en la regla de los 6 habla ya de la interacción con los videojuegos y digamos que eso es un punto crítico para todo el tema de la ciberdependencia. Los juegos también tienen grandes ventajas. Los videojuegos permiten habilidad visoespacial, resolución de problemas, también manejar la incertidumbre incluso, que eso también creo que valdría para los adultos tenerlo en consideración. Muchos de los juegos, por ejemplo, de misiones, de estrategia, tienen que ver mucho con el tema de manejar la incertidumbre, cosa crítica en este momento. Pero eso se debe hacer en compañía, en acompañamiento. Y lo ideal es que no sea antes de los 6 años que un niño tenga acceso a este tipo de videojuegos. Ya uno espera que a los 9 años un niño interactúe en Internet, pero obviamente teniendo muchas consideraciones del uso del Facebook, de las redes sociales, de la subida de fotos. No se recomienda que a esas edades un niño tenga una cuenta de Facebook, no tenga una cuenta abierta de Gmail, por ejemplo, sino que sea un adulto el que tenga esa cuenta y la pueda administrar, sin ser
digamos, coercitivo y que tiene que filtrarlo todo, ¿no? También yo creo que hay que dejarle rienda suelta de pronto a la imaginación, obviamente no a los 9 años, pero sí no ser tan restrictivo. Y obviamente ya uno espera que a los 12 años un niño que haya tenido todo este trasegar tenga una madurez tecnológica que inclusive puede favorecer y ayudar a sus propios padres a detectar riesgos en las redes, pues para que se haga de forma adecuada. Ya uno esperaría que a los 15 años incluso ya haya una mayor autonomía, ¿sí? Pero si no hemos cumplido, digamos, los anteriores pasos, es mucho más complejo que a los 15 años le pidamos autonomía cuando no hemos trabajado en pos de esa autonomía. Esto es para toda la ciudadanía. La ciudadanía digital debe tener en cuenta estas características, la alfabetización, saber cómo acceder, ya no solamente es el tema de aprender y apagar el computador, sino qué páginas visito, en qué contenidos, qué tipo de información, cuáles son las fuentes, todo eso tiene que ver con alfabetización digital. Todo el tema de comunicación, ahora como más veras tenemos que aprender a desarrollar esas habilidades. Esto es una forma, digamos, de aprender a interactuar, pero tenemos que comenzar a trabajar, a profundizar en esto de la comunicación digital. Y una cosa importante es salud y bienestar digital y hace referencia al riesgo de la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo. No sin antes de terminar, recordar que en estos momentos de confinamiento hay cosas más importantes que prender un celular y un computador, y es que entre todos podamos hacer actividades en la casa. Esto es, digamos, el símil de la regla del 3, 6, 9, 12, pero aplicado a cosas de la casa. Un niño de 2 años nos puede ayudar a, por ejemplo, eh, tu basura, échala en tal lugar, tu juguete lo vamos a guardar en este momento, vamos a hacerlo orden de esta forma. Si pintó, si colorió, que eso hay que fomentarlo ahorita en estos momentos, vamos a limpiar, vamos a recoger nuestro desorden. Esas son actividades tan básicas desde los 2 años, pero que si los comenzamos a cultivar, van a permitir de que nuestros niños tengan esa autonomía. Y de igual forma, obviamente teniendo las normas de seguridad, de previsión de accidentes en casa, pero que nos ayuden a la preparación de los alimentos, un niño grande, ven, vamos a preparar esta pasta, ven, me ayudas con la carne, ven, me ayudas a servir la mesa, ven, me ayudas a levantar y lavar los trastos. Entonces, son actividades que en este momento nos hemos quedado de que por el trabajo nos la pasamos afuera, ahora estamos más en casa, debemos aprovechar estos espacios para generar esa conciencia y ese tipo de actividades. Para terminar, podemos ver el vaso como medio lleno o medio vacío frente a las pantallas. Sin embargo, lo importante es que las pantallas llegaron para quedarse, que la clave está en la dosificación, en la hormesis, realmente en su uso. Que el confinamiento debe permitir la reactivación de canales de comunicación. No podemos caer en el error de que entonces la niña tiene el celular en su cuarto, el papá está teletrabajando con el portátil en la habitación y la mamá entonces está en la sala también teletrabajando y donde se hablan. A duras penas piden un domicilio y se sienta cada uno en su habitación. Creo que son cosas que también tenemos que replantearnos. Importante, hay más actividades más allá de las pantallas y es cosas básicas como los juegos de mesa, los juegos de roles, ayudar en las labores de la casa, puede ser hasta lúdico y divertido hacerlo, cultivar la lectura, el baile, de hecho utilizar YouTube para bailar, personalmente yo lo hago con mi hijo, pongo música y nos ponemos a bailar, es una forma de hacer actividad física, de distraernos, de entretenernos, de jugar, de generar creatividad y usar pantallas de forma, digamos, adecuada. Todo está en la imaginación. Aprender a ejercitar actividades de ciudadanía digital, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero también los estados deben trabajar en generar unas políticas de acceso a esas redes y saberlas utilizar adecuadamente. Y una cosa clave, que es lo último que quiero resaltar, es que nos debemos aislar del coronavirus o queremos aislarnos del coronavirus, pero no podemos aislarnos de nuestra condición humana. Las pantallas hacen parte de la condición humana, pero no podemos supeditar nuestra condición humana a una pantalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Aragón por la ilustrativa charla. Hay varias preguntas de la audiencia. La primera es, debido al teletrabajo, la educación virtual por estos días, ¿qué recomendaciones daría usted para mejorar ese aislamiento al que se ha visto abocado las personas? Con respecto al teletrabajo, bueno, obviamente hay países que nos han venido ya llevando tiempo con el tema del teletrabajo. Es algo que pues ahora nos toca pensarlo como país y como sociedad. Eh, yo creo que también las empresas tienen que aprender a dinamizar los tiempos. Lastimosamente tenemos un concepto en nuestro medio de que tantas horas trabajadas, tantas horas pagadas, y queremos extrapolar eso a los hogares.
Y yo creo que también es una invitación también a que la empresa privada, el Estado y la misma sociedad comencemos a replantear qué dinámicas, cómo se debe valorar la productividad, ¿es en términos de tiempo o es en términos de resultados? Y, y el tema, digamos, de educación virtual, yo creo que también nosotros, sobre todo con nuestros hijos, debemos con los colegios abrir esos canales de comunicación y transmitirles nuestras inquietudes abiertamente. Está pasando que ahora dejan 3, 4, 5 guías en toda la semana y no se están consolidando cierto tipo de conocimientos. Es un momento donde también como padres de familia debemos también decirle a los colegios, venga, pero ¿por qué no hacemos un trabajo conjunto? Si usted quiere trabajar esos temas, de pronto los podemos abordar de tal forma en este momento en la casa y ver más allá del resultado académico, es el resultado o el proceso, que creo que es algo que tenemos que comenzar a trabajar. Otra pregunta que surge es cuánto es el tiempo que debe durar los niños en pantalla y qué actividades se pueden realizar para disminuir el impacto que tiene el mirar constantemente estas pantallas. Obviamente los estudios hablan de un tiempo mayor de 40 minutos frente a una pantalla, aumenta la posibilidad de ojo cansado, ojo seco, malas posturas al momento, digamos, del abordaje con las pantallas. Lo recomendable es que más o menos entre media hora, 20 minutos se hagan pausas, ¿sí? Vuelvo, insisto, un niño menor de 2 años en lo posible no debe tener acceso a una pantalla. Entre los 2 y los 5 es una zona gris, pero por lo menos el estándar es que sea menos de 30 minutos. Y de hecho nunca tan cerca de los ojos. También se ha comenzado a ver de que hay más problemas problemas refractarios oculares cuando un niño se la pasa con un celular. Si queremos de pronto usar una pantalla, pongámoslo en el televisor a una distancia mayor a 1 o 2 metros, y eso hace que tampoco esfuercen la vista, por ejemplo. Ya un adolescente, pues yo creo que en estos momentos hay que comenzar a repartir los horarios. De pronto 2 horas en la mañana si tiene que estudiar, que incluya también un horario de descanso, 2 horas en la tarde y de pronto una hora noche. Es como lo recomendable en una persona mayor de 15 años, por todo el tema, digamos, de educativo. Pero normalmente no por esta contingencia, lo ideal es que una persona no esté en total en el día más de 2 horas pegado a este tipo de elementos. Otra pregunta que surge es, ¿cuáles son las señales de alarma que se pueden ver los niños que tienen dependencia a las pantallas y qué deben hacer los padres cuando detecten estas alarmas? Buena pregunta porque uno de los signos críticos, digamos que en pediatría nosotros trabajamos 3 cosas. Un niño tiene un problema cuando no crece, cuando no duerme y cuando no juega. Crecer sobre todo hace referencias a temas orgánicos. Bueno, de pronto si tienen problema de alimentación, bueno, puede ser que haya un problema. Pero me enfatizo en los otros dos, el niño que no juega y el niño que no duerme bien. ¿Sí? Esos son 2 puntos críticos. Recordar, por ejemplo, las edades o los tiempos de sueño. Un niño menor de 1 año en promedio debe dormir entre 12 a 15 horas día, promedio. Un niño entre los 2 años y los 4 años, entre las 10 y las 12 horas. Un niño ya en etapa escolar tiene que estar durmiendo entre al menos 9 a 11 horas. Y los adolescentes incluso, se puede ser un poco más laxo entre las 8 y las 10 horas, pero recordar que en la adolescencia aumenta, digamos que debe haber una mayor cantidad de sueño que sea fisiológico para todo el tema de crecimiento y desarrollo. Entonces, un niño que en horas que no debe ser, tenga somnolencia en el día, se queda dormido en el colegio, bueno, cuando van al colegio, o que se la pase despierto 11, 12, 1 de la mañana, son signos de alerta de, bueno, ¿qué está pasando? Pueden ser las pantallas un problema, puede ser también otro tipo de violencias, por ejemplo, pero las pantallas pueden ser un problema. El otro tema también es, como les digo, el juego. Un niño que se aísle, un niño que no comparte con otros niños, bueno, ahorita no podemos hacerlo por de pronto el tema del confinamiento, pero aparte de esto, un niño que no le dé el placer de jugar debe preocuparnos. Y una de las cosas que debemos considerar es el uso de las pantallas. ¿Dónde consultar? Idealmente, consulte de pronto a su pediatra, consulte a servicios de psicología, coméntenlo en el colegio con la psicóloga del colegio. De hecho, también sé que ahorita la universidad habilitó una plataforma de consulta psicológica gratuita. Esto de pronto es una forma, de pronto si en casa los vamos detectando, accedamos a ese tipo de servicios digitales, telefónicos, para una mejor orientación de un experto, tanto en salud mental, como también pues del área, digamos, de la atención de niños, niñas y adolescentes.
¿Existe alguna evidencia o estudios sobre los procesos de, de psicoeducación a través de Internet y quién se encarga de vigilar o regular estos procesos? Bueno, esa pregunta tan específica no tengo la respuesta pues para la búsqueda que hice. Sin embargo, sí, hay muchas plataformas. En la plataforma que les comentaba de En Ti Confío también tienen convenios, por ejemplo, con el Ministerio de Educación y hay ya estudios a nivel mundial, sobre todo, digamos, los países que más han trabajado eso son Brasil y México, sobre el uso adecuado de las plataformas. Entonces, de pronto, una forma para que accedan a esa información en Ti Confío, en el enlace de educación, ahí hay mucha información de pronto que nos puede ser útil, pues sobre todo para docentes y para las personas que hacen todo el tema de educación. Preguntan si hay alguna aplicación o forma de monitorear la actividad de los niños a través del celular de los padres o por otro medio. Sí, no solamente aplicaciones, de hecho, las mismas empresas que ofrecen los servicios de Internet, no voy a dar publicidad, pero Claro, Movistar, DirecTV, en sus mismas, hay aplicaciones que uno puede limitar qué tipo de contenidos, qué tipo de páginas de Internet no consultar, eso es una forma. De igual forma, tanto las plataformas de Mac como la de Microsoft tienen el panel de control, tiene todo el tema de control parental. Entonces, hay tutoriales en YouTube, si quieren, si los que tengan Mac o los que tengan Microsoft, donde, bueno, qué tipo de páginas, cuáles son los registros, qué tipo de información queremos obtener, eso nos lo puede dar este tipo de plataformas, existen. De igual forma, también tenemos en los dispositivos, yo lo quiero programar, listo, una hora que se va a ver una serie, una película, y hago que mi celular o mi televisor solamente esté prendido por una hora. También hay aplicaciones, pues desde el celular que lo podemos manejar. ¿Considera usted, doctor, que está mal diseñada la educación en el manejo de la tecnología y debería incluirse en algún escenario información sobre la prevención de estos riesgos a los que están expuestos los niños? Sí, sí, yo creo que ahorita hay una serie de retos, por eso lo veo como esta crisis debe llevarnos a retos y es con los colegios cada vez va a ser mayor la cantidad de actividades extracurriculares que usan plataformas digitales. Es un hecho. Pero también los colegios deben también ayudar a los padres de familia en las escuelas de padres al conocimiento de este tipo de riesgos. Muchas personas incluso no saben qué es el grooming, no saben cómo es el phishing, cosas un poco como técnicas, los nombres, pero nomás el desconocimiento de qué es ese fenómeno puede hacer que se nos complique, digamos, el escenario de que un niño o un adolescente pues caiga en ese tipo de ciberdelitos. Entonces, creo que también hay un llamado, obviamente, al Estado, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, a las secretarías de educación de cada localidad, de cada región del país, como para que comencemos a mirar ese tipo de plataformas. Hay avances, tampoco todo es en ceros. Como les digo, por ejemplo, la plataforma en TIC-Confío es muy buena, tiene buenos contenidos, tiene muy buenos videos de orientación también a los colegios. Finalmente, preguntan si no se ha hecho el proceso del 3-6-12, aparte de la capacitación ya expuesta, ¿qué recomendaciones da para los adolescentes que pasan la mayoría del tiempo en videojuegos o en pantallas haciendo muchas actividades en Internet? Yo creo que todo se resume a la interacción humana. Los padres nos quejamos que no tenemos el tiempo a veces para dedicar a nuestros hijos. Ahorita en confinamiento lo tenemos posiblemente. Este de pronto es un buen escenario para, si mi hijo se la pasa todo el tiempo pegado a las redes sociales, bueno, pues una forma de pronto adecuada es, venga, me enseña, por ejemplo, ahora que está de moda el TikTok, esta aplicación. De hecho, lo estuve también revisando ahorita para la presentación. Incluso muchas personas mayores están haciendo muchos retos de baile en las aplicaciones. Eso también es una forma de que de pronto el joven no recriminarle, sino venga, interactuamos, hagamos algo corto en el tiempo, interactuemos con familia, hagamos un video gracioso, lo montamos en las redes o lo compartimos entre nuestros familiares. Y es una forma, digamos, de comenzar a limitar ese tema de acceder a o abordar el tema problemático del uso de las redes. Entonces yo creo que este es un momento también positivo, veámoslo así, estar en casa permite que nos conozcamos más en la casa. Entonces aquí, digamos, la creatividad debe salir a relucir. De pronto, venga, vemos esta película, a partir de ahí generamos un debate en la familia.
si yo voy a ver tal serie como papá, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? O, hijo, ¿usted qué le cambiará la historia? Inclusive inventarse finales diferentes. Es una forma, una estrategia de usar la tecnología en algo creativo y en corto tiempo. Doctor, prenda la luz. Bueno, doctor Aragón, muchas gracias por esta interesante charla y muy pertinente en estos momentos de aislamiento en los cuales en una sociedad tan globalizada y conectada como la nuestra, muchas veces la mayoría del tiempo se pasa en una pantalla. Le recordamos a la audiencia que continuamos con la programación mañana a las 8 de la mañana por este mismo vínculo y agradecemos para terminar la grabación desconectarse y esta charla será subida al canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas tardes para todos. Bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz noche. Prendió la luz ya tarde, doctor.